por esta preciosa invitación. Bien, hermanos, vamos a continuar con el precioso estudio de Apocalipsis. Esta noche nos toca el capítulo 5, que tiene 14 versículos. Con toda seguridad, el jueves anterior se vio que el capítulo 4 y el capítulo 5 forman una misma unidad, una misma escena. Los mismos personajes que aparecen en el capítulo 4 aparecen también acá en el capítulo 5. No pude acompañar el jueves anterior, así que me gustaría que alguien me dé un resumen de lo que se aprendió en el capítulo 4. ¿Quiénes son estos seres vivientes? ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Cuál es el tema del capítulo 4? O sea, algún detalle que pudieran compartirnos para saber qué parte yo debo enfatizar o recordar o repasar. A ver, algún hermano que pueda compartirnos un breve resumen, lo que aprendió del capítulo 4, por favor. Buenas noches. Bueno, yo me conecté Gracias. atrasadita al tema, pero de lo que a mí me sorprendió realmente era que los 24 ancianos son como, hay una teoría que son los representantes de los mundos no caídos. Eso es lo que más me quedó y me llamó la atención. Eso podría decirle. Muchas gracias. Perfecto, hermana Alexandra. Muy bien. Usted lo ha dicho, hay una teoría y seguramente se fundamentó con algunos párrafos del don de profecía ese tema, ¿no? Principalmente con el libro de a todas las gentes, seguramente se argumentó ese punto. ¿Alguien recuerda algún otro punto del capítulo 4? ¿Alguien que quisiera más compartirnos lo que le llamó la atención, lo que aprendió en el capítulo anterior? Sí, me gustaría escuchar a alguien más. A ver, anímese, ponga su micrófono y participe. A ver, ¿Qué aprendió en el capítulo 4? sí, mi hermano Marito, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, o sea, a mí me gustó mucho porque es una descripción muy acertada de lo que es el lugar santo, los muebles que están ahí, todo eso muy acertado. Y habíamos también conversado que la mesa de los panes pues, es un símbolo del trono de Dios, ¿no? Es un símbolo del trono de Dios, la mesa, los panes, eso parece que sí quedó bastante claro. Y bueno, los demás también vemos el candelabro, es cosas, o sea, entendimos claro que se refiere todo al lugar santo. Muy bien. Yeah. Entonces, como escena, como ambientación del capítulo 4, por así decirlo, ¿verdad? El lugar santo del santuario. Sí, en el capítulo 4 estamos en el lugar santo del santuario celestial. Perfecto, muy bien. Una última cosa, porque siempre me gusta que hablen por lo menos 3 hermanitos. A ver, ¿quién más se anima? Ya vimos la identidad de los 24 ancianos, que llamó la atención a la hermanita, el ambiente del capítulo 4, que es el lugar santo del santuario celestial. ¿Qué más? Una cosita más. Y de ahí empiezo yo con el capítulo 5. A ver, alguien más anímese, compártanos qué aprendió, qué se acuerda. Hermana Dara tiene ganas de hablar, parece ahí. Yo le veo con ganas de hablar. A ver, hable, hermanita, no hay problema. Uy, hermano, justo hoy me coge en curva. Hace tiempo que no tengo internet y recién hoy me conecto. Ya, bueno, no estuvo entonces el jueves anterior la hermanita. Entonces, alguien que estuvo el jueves anterior, a ver, un hito más para yo entrar al capítulo 5. ¿Quién se anima? Si no, elegimos nosotros mismos, pues, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Elegimos nosotros mismos, pues. ¿Qué dice? Por dedocracia. Augusto dice ahí. Augusto, yo veo que está con cámara. Entonces le elijo a usted, hermano Augusto. ¿Ya? Cuénteme, ¿qué aprendió el jueves anterior? No me diga, no me conecté. A ver, ¿qué aprendió el jueves anterior? Buenas noches, hermanos. Sí, bueno, lo que me sorprendió es también que subió Satanás a hablar allá al templo o sea, como dándole la última oportunidad a Dios y no, igual siguió, se reveló igual delante de los 24 ancianos. Qué interesante. Qué interesante que han visto ese detalle. Y se suponía que el que tenía que ir era Adán, ¿no?
porque él era el elegido, pero claro, como todo se complicó por este tema, que pecaron y esto, el que sube es Satanás. Eso es una de las cosas que me sorprendió y claro, como dándole Dios la segunda oportunidad también como para que él todavía pueda hacer algo, pero igual siguió en su tema, ¿no? Eso es mi hermano Marito. Muchas gracias, muchas gracias. Seguramente esa explicación tenía que se refería a antes de la muerte de Cristo, ¿no? O mejor dicho, a partir de la muerte de Cristo, que es expulsado Satanás definitivamente de los atrios celestiales. Porque decía todas las gentes en la página 709, dice que cuando Cristo murió en la cruz, se reveló ante el universo como homicida y se rompió el último lazo de simpatía de los seres celestiales. Y allí viene el cumplimiento de Apocalipsis 12, cuando dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No sé si esa era la explicación, pero yo le entiendo en ese sentido que Satanás tenía acceso todavía hasta antes de la cruz. Después de la cruz perdió todo el derecho, perdió la simpatía y para los cielos quedó revelado claramente su carácter y los fines de su gobierno por la muerte de Cristo, ¿verdad? Fue expulsado definitivamente, porque tanto el juicio como la expulsión se presentan en Juan 12, 31 y 32. Ok, gracias por la participación de los tres hermanos. Si algún hermano quiere luego intervenir, preguntar, acotar, por favor hágalo en cualquier momento, ¿sí? A veces no tenemos tiempo para preguntas. Escuchamos. Sí, Marito. Sí, lo que estaba acotando Augusto es justamente el expositor habló acerca de hablando acerca de los ancianos que estaban sentados ahí en los tronos. Entonces ahí manifestó que eran habitantes de otros planetas que así como en ese concilio cuando fue en la época de Job, en Job, ¿no es cierto? Que fueron a ese concilio representantes de muchos planetas. Entonces igual estos ancianos que estaban en las 24 tronos eran igual de diferentes personajes de diferentes planetas, digamos. Entonces ahí acotó esto que estuvo ahí Satanás, ¿no? En vez de Adán. Listo. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a, después de agradecer nuevamente su valiosa aportación y colaboración, vámonos a tratar de revisar estos 14 versículos que tenemos aquí en el capítulo 5. Ustedes saben que hay cosas que podemos pensar diferente, diferir en la interpretación. Sin embargo, ¿cómo podríamos decir? Si captamos la esencia del mensaje, estamos más seguros y no tenemos que sentirnos mal porque discrepemos de uno u otro punto de vista con respecto a alguna interpretación. Bueno, en el capítulo 5, que es la continuación del capítulo 4, recuerden que el capítulo 4 y el capítulo 5 son la escena introductoria al segundo libro de Apocalipsis, es decir, al libro de los sellos. El primer libro es el libro de las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, ¿no es cierto? Entonces tiene una escena introductoria para el primer libro, que es el libro del capítulo 2 y 3, las 7 iglesias. Ahora, antes de los 7 sellos, tenemos también una escena introductoria que vendría a ser el capítulo 4 y el capítulo 5 para presentar el tema de los 7 sellos. Por eso habíamos dicho que el capítulo 4 y 5 van de la mano, son continuación. Recuerde que originalmente los libros de la Biblia, ningún libro de la Biblia estaba dividido en capítulos ni en versículos. Eso es un invento, un aporte de la Edad Media para ayudarnos, obviamente, a encontrar rápidamente un pasaje de la Escritura, ¿sí? Pero originalmente no estaban así separados. Aquí está separado con un título, El rollo y el cordero, pero recuerde que estamos hablando la continuación del capítulo 5. Vamos a leer entonces el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, aquí encontramos que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿no? Este personaje, sin lugar a dudas, es Dios el Padre, ¿no es cierto? Se describe apenas la gloria del Señor, no
no se dice el Padre, no se dice Dios Padre, no se le menciona así, pero por la descripción y comparación con otros pasajes del Antiguo Testamento, sabemos que está refiriéndose a Dios el Padre, ¿sí? Porque al comparar con otras partes del Apocalipsis, encontramos al Cordero y al que está sentado en el trono. Por lo tanto, el que está sentado en el trono es Dios el Padre. También otro punto que me llama la atención aquí, del versículo 1, la palabra trono se repite como 5 veces en este capítulo. En todo el Nuevo Testamento la palabra trono se utiliza 62 veces, de las cuales 47 veces están en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 tenemos 14 veces y aquí en el capítulo 5, 5 veces más la palabra trono. Por lo tanto, este es un punto central para entender o captar el mensaje de estos capítulos. Estamos hablando del gobierno de Dios y de la adoración que reciben. En el capítulo 4, los últimos versículos, ¿no es cierto? Versículo 10 y 11 decía que adoraban al que está en el trono, al Padre, por ser Él el creador. En el capítulo 5 vamos a ver que la adoración se dirige a Cristo, ¿no? Por ser el Redentor. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 realmente hay 5 cánticos o 5 alabanzas. Bueno, veamos qué más. El trono, una palabra fundamental, importante en estos capítulos, nos hablan del gobierno de Dios y obviamente, como alguien lo conectó también, estos capítulos nos hablan de cómo Dios está al mando del universo, en el control de nuestro planeta, en el control de las vidas de todas sus criaturas. Y Satanás, acuérdense que quiso tomar el trono del Padre, quiso ocupar su lugar y quiso ser y quiere ser adorado. Así que la adoración, ese es un tema fundamental, ¿no? En el libro de Apocalipsis, la verdadera adoración contrastada con la falsa adoración. Todos esos temas tienen que ver con el libro de Apocalipsis. En la mano derecha del Padre, digamos así, en el capítulo 5, versículo 1, hay un libro que está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ustedes saben que esto de sellar un libro o un escrito, un rollo en el Antiguo Testamento, tenía 2 sentidos, ¿no? Tenía 2 utilidades, por así decirlo. La una, al imprimir el sello sobre el documento con el anillo real, era para darle valor y autenticidad a ese documento, ¿sí? Igual quizá como ahora todavía lo usamos. Si usted lleva un certificado médico, por ejemplo, si no tiene el sello del médico o del centro de salud, no tiene valor, pues, ¿verdad? Cuando emitimos un certificado, tenemos que poner nuestro sello y nuestra firma. Esa era una de las utilidades. Y otra era asegurarse que ese mensaje no sea conocido ni leído por el que llevaba el mensaje a otra persona. Y por eso era, como dice acá, por fuera, y dice estaba sellado con 7 sellos. Vamos a leer Isaías capítulo 29, versículo 11. Si alguien nos ayuda localizando este pasaje, cómo aporta este texto del Antiguo Testamento a la comprensión de este versículo 1. Isaías 29, 11, por favor. Entonces, el primer uso del sello era para dar autenticidad, ¿verdad?, al documento. ¿Y para qué otra cosa era el sello? ¿Qué otra manera entendemos esto de ser sellado con 7 sellos? ¿Quién lo lee, por favor? Toda visión os será como palabra del libro sellado. Si se lo dan al que sabe leer y le dicen, lee esto, responderá, no puedo porque está sellado. Gracias, hermanita. ¿Se da cuenta entonces de versículo que dice? Que el sello era para proteger la información que tenía el documento. Entonces, este es el sentido de Apocalipsis 5:1. Recuerden que los libros de que está hablando allí no es pues como nosotros tenemos los libros así, ¿no es cierto? Como su Biblia, así la disposición de las hojas, ¿no es cierto? Un libro como nosotros lo conocemos ahora. Obviamente sabemos que está hablando de un rollo, como por ejemplo voy a ilustrarlo de esta forma.
Este era el documento, ¿verdad? El documento, y pues era enrollado, ¿sí? Enrollado el documento a fin de que su mensaje no sea conocido, ¿verdad? Y quedaba una cosa así, un rollo. Y era puesto pues allí una greda, algo de barro, alguna cosa, ¿no es cierto? Para sellar, a fin de que para poder leer el documento tenía que ser roto uno por uno los sellos. Y en el segundo libro de Apocalipsis, que es el tema de los 7 sellos, cuando se va desatando sello por sello, se nos va contando diferentes cosas que sucedió en la historia de la redención. Pero todavía no es el libro, porque mientras esté todavía el último de los 7 sellos, todavía no conocemos el contenido del libro. Eso es muy interesante, ¿no? Tomar en cuenta. Tiene 7 sellos y en la siguiente libro de Apocalipsis, el libro número 2, que son los 7 sellos, entonces uno por uno van siendo rotos los sellos y contándonos algunos relatos de allí. Bueno, eso podríamos decir del versículo 1, ¿no? Estaba bien asegurado, estaba bien sellado y nadie podía leer, como leyó la hermanita en Isaías 29:11, no podían leerse porque estaba sellado, estaba asegurado. ¿Ok? Versículos, vamos ahora a leer del 2 al 4, del 2 al 4, Apocalipsis 5, del 2 al 4. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ok? Frente a esta escena interesante, se busca a un personaje que tenga la autoridad o la dignidad de abrir el sello, de abrirlo, quitar los sellos y leer el libro, ¿verdad? Y se dice que se buscó en el cielo, la tierra, y los que estaban bajo la tierra. Esta expresión obviamente hace referencia al universo entero, ¿no? A toda la creación. Porque recuerden que el canto anterior, digamos, del capítulo anterior, en el canto final, está hablando de Dios como creador. Es adorado el Padre por ser el creador. Y ahora se busca en toda la creación un ser digno. Y aquí aparece 2 veces esta palabra, hasta los versículos que hemos leído, 2 veces que se buscó quién es digno de abrir. El versículo 2, versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún de mirarlo, ¿verdad? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Uno de los varios pasajes donde se utiliza la expresión cielos, tierra y debajo de la tierra. ¿Quién quisiera colaborarnos con la lectura de Filipenses 2, del 9 al 11? Filipenses 2, del 9 al 11, por favor. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén, muchas gracias. Notan ustedes que en ese pasaje se utiliza esta misma frase, ¿verdad? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para decir toda la creación. El texto que acabó de leer la hermanita hacía la referencia a la adoración universal, cuando todo este sistema de cosas termine y la humanidad sea redimida, todos adoraremos al Señor. Al decir todos nos referimos no solo a los humanos rescatados, sino también ¿a quién? A todo el universo, porque la redención es para todos, no solamente para los seres humanos que caímos en pecado, sino para el universo entero. Recuerden que como les había dicho, había simpatía en el cielo por Satanás aún hasta el tiempo de la cruz. Y la salvación también fue en favor de todos esos seres que se mantuvieron fieles al Señor. Bueno,
Estos versículos presentan entonces a toda la creación del universo, ¿verdad? Que no había en toda ella un ser digno de desatar los sellos y de abrir el libro. No había uno. Y dice este versículo, ¿verdad? Que Juan no se le escapó una lagrimita, no es que se le dio tristeza. Dice la expresión, lloraba yo, ¿cuánto? Mucho. Lloraba mucho, ¿no? Es como que el universo entero entró en crisis. Se buscó en el universo, se buscó en el mundo, en todos los planetas, en todos los lugares donde hay seres inteligentes y hermosos, bellos, santos y puros. Y no se encontró ni uno solo. Por lo tanto, es como un silencio aterrador, angustiante, una crisis en el universo. No se encontraba quién pudiese desatar los sellos y leer el libro. Y por eso Juan dice acá, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, aunque el original dice, ni de leerlo, esa frase, ni de leerlo es añadida, esa frase no está en el original. El original dice, a ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ¿no? Fue añadido esa frase, ni de leerlo. Pero bueno, solo es un detalle, ¿no? Ya. Entonces, lo que hasta aquí estamos viendo es que el universo está conmocionado, conmovido ante esta situación de no encontrar una persona digna. Un ser celestial, un ángel preguntó, ¿quién es digno? Y Juan, después de ver que se buscó por todas partes del universo, él dice que lloró mucho porque no fue hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo, ¿verdad? Muy bien, hasta el versículo 4 ya hemos avanzado. Estamos así diciendo brevemente porque ya aprendí yo que en una hora no alcanzamos a ver todo, a veces todos los que quisiéramos compartir, ¿no? Hasta aquí, hasta el versículo 4. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Porque a veces, en mi caso, yo no he tenido tiempo de responder preguntas, ¿no? No sé si con otros expositores tuvieron chance, tiempo para responder preguntas o hacer sus preguntas. Entonces, así que yo voy a dejar así en pequeños lapsos, ¿no? Si es que hay alguna Buenas, pregunta hasta aquí, hasta el versículo 4. Adelante. buenas noches, Marito, y con todos. Una pregunta. Yo cuando leía la expresión ni debajo de la tierra, me imaginaba que estaba refiriéndose tal vez a las personas que ya fallecieron, ¿o no? Claro, no, humanamente hablando, parecería que se refería a ellos, ¿no? Pero es más bien una expresión hebraica, una expresión judía de la manera de escribir para referirse a la totalidad del universo. Eso es más bien, ¿no? Porque ningún muerto puede participar en estas cosas de los vivos, ¿no es cierto? Los muertos nada saben, dice la escritura. Así que me parece que no podría referirse a ellos, sino más bien en el sentido de que a la totalidad del universo. Porque al compararle con Filipenses 2, que ya leímos del 9 al 11, le están adorando todos los seres. ¿Y quiénes adoran? Los seres vivientes, no los muertos. La Biblia dice claramente que los muertos no alabarán a Jehová. Por lo tanto, debajo de la tierra no puede referirse a los cadáveres, porque si, los cadáveres no alaban a Dios, sino que yo le entiendo, no sé si hay alguien que tenga otra información, que más bien se refiere a una frase para decir a toda la creación. ¿Sí? Muchas gracias, Marito. Y una cosita más, Marito. Cuando tú mencionaste que hay una frase añadida o palabras añadidas, como que sí, un poco sorprende, ¿no? A veces pensar, o sea, y en la Biblia hay frases añadidas y un poquito si nos puedas decir algo al respecto y como para quedarnos tranquilos, ¿no? Los que de pronto están recién estudiando la palabra y todo, a veces podría crear como un poco de duda, no sé, en la autenticidad de la palabra, si es que hay frases o palabras añadidas. Con mucho gusto. En este momento estoy compartiendo el texto griego. A ver si pueden ahí mirarlo. ¿Sí? ¿Se está compartido? Sí, sí, Confírmeme. ¿Se ve en la Martín. pantalla? Ya, entonces yo decía que se ha añadido la expresión ni de leerlo, 5.4, ¿no es cierto? 5.4, entonces aquí estoy en 5.9, déjeme buscar 5.4, 5, versículo 4. Entonces ahí vamos a leer la traducción literal del griego, ahí está. A ver, hermanitos, hermanitas, vamos a mirar. Dice así, y lloraba en español, no, yo lloraba mucho porque no se había hallado
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yo digo que esta frase, ni de leerlo, no está en el original. Y ahora lo vamos a comprobar aquí. Mire, para los que no habían visto este material antes, ¿no? Esto que está en verde es cómo se escribe en griego, ¿sí? Todo lo que está en verde. Lo que está en naranja es la estructura gramatical o digamos la identificación de la gramática, que si es un verbo, si es un adverbio, si es un pronombre, etcétera, ¿no? Lo que está aquí. Lo que está en rojo es la traducción literal, ¿sí? Y los números que están en azul es el origen de la palabra, cómo se pronuncia, cómo se traduce. Así que veamos la traducción literal de este versículo. Y estaba llorando mucho, porque nadie digno fue hallado a abrir el rollo ni estar viendo a él. Ahí está. Ahí está la traducción literal. Y estaba llorando mucho porque nadie digno fue hallado a abrir el rollo ni estar viendo a él. Entonces no hay la frase ni de leerlo. ¿Ok? No sé si eso ya contesta. Porque ahí está Sí, claramente que pero, no, o no sea, existe esa frase. sí, la pregunta es, o sea, ¿por qué alguien añadió ahí y cómo podemos considerar, o sea, no tener dudas, ¿no? O sea, de otras partes de la escritura, de que se hayan añadido, o sea, frases de ahí. ¿Y quién añadió? ¿Por qué añadieron frases? Es toda una historia larga, porque hay varias cosas añadidas en las escrituras, en las traducciones. Por eso es bueno ir al original, ¿no? Entonces, no solamente los teólogos pueden entenderlo o de encontrar esto. Si ustedes hacen lo que yo acabo de hacer, poner en Google Apocalipsis 5:4 en griego, ahí le aparece y usted ve la traducción literal y se entera. Porque a veces se añaden palabras como para querer dar énfasis o aclarar o ampliar. Pero en algunos casos se añaden palabras o ideas que no era la intención original del autor y por eso es bueno consultar. Un ejemplo bien conocido es de Daniel 8, 11, 12, donde dice el continuo sacrificio. Entonces, la palabra sacrificio sabemos perfectamente que no está en el original, fue añadido por la sabiduría humana, ¿verdad? Eso dice en Primeros Escritos, página 73. Bueno, entonces en la Biblia sí hay palabras añadidas, por eso es que las traducciones modernas o las traducciones más, sí, quizá las últimas traducciones a veces nos ayudan a entender mejor estas cosas, ¿sí? No sé si eso contesta, pero la intención no siempre ha sido dañar el mensaje de la Biblia, sino más bien como permitirnos entender el mensaje de la Biblia. Porque mira, a la hermanita que preguntó, ¿en qué afecta esto de, por ejemplo, que dice, no fue hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo? Si le quito ni de leer lo que no está en el original, dice de abrir el libro, ni de mirarlo. Es que si no abre el libro tampoco puede leerlo, ¿no es cierto? Implícitamente. Pero acá quizá le añadieron esa idea como para darle más énfasis a esa angustia que vivía Juan frente a esta situación. Sí, muchas gracias, Marito. Con mucho gusto. Bueno, avanzamos entonces. Ahora hemos visto hasta el versículo, ¿cuál? Hasta el 4 hemos visto, ¿cierto? Vamos a leer ahora 5 y 6. 5 y 6. Dice aquí en mi Santa Biblia, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este momento de angustia, de desesperación de Juan llega a su final cuando uno de los ancianos, le dice, no llores, hay alguien, encontramos a alguien que es digno. Bueno, ustedes aprendieron la semana anterior con los ancianos, era un representante de los mundos. Sí, he escuchado yo esa explicación también. Sin embargo, les voy a dejar para que ustedes investiguen. Les voy a poner algo en su mente para que ustedes investiguen un poco en cuanto a los ancianos.
Recuerde que en el capítulo 4 los ancianos deponen sus coronas delante del Cordero, delante del Dios, perdón, del Padre. Y la palabra corona, recuerden que en la Biblia, Apocalipsis, utiliza en el Nuevo Testamento 2 palabras diferentes para coronas, la estéfanos y la diadema. Estéfanos es la corona de laurel que se daba al triunfador, al vencedor, ¿sí? En tanto que la diadema es la palabra para traducir la corona de un rey. Pero si es que estos ancianos son representantes de otros mundos, ¿no? Ellos no han vencido porque no son victoriosos sobre el pecado, porque la corona es dado a los vencedores, tal como se prometió en Apocalipsis 2:10, porque la descripción de los ancianos en el contexto de Apocalipsis, los capítulos que le preceden al 4, por ejemplo, ellos están con vestiduras blancas y se habla que las vestiduras blancas se dará a los vencedores, lo igual que la corona, ¿no? Bueno, en fin, otras cosas. De ángeles o seres celestiales no se habla de que tengan tronos y ellos tienen sus tronos. Bueno, en fin, hay otras maneras de entender esto. Pero bueno, dice que uno de estos seres celestiales, que pueden ser humanos redimidos, porque versículo 9 y 10 en el original está en tercera persona, sí, aunque la Reina Valera dice que con tu sangre nos has redimido, está hablando de los 24 ancianos. El versículo 10, nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes. Aunque el original no dice nos, dice les has hecho. Y dice les redimiste. Es decir, no se incluyen los 24 ancianos. Y este es un argumento que utilizan las personas que piensan que los 24 ancianos no son seres humanos redimidos, sino que son seres diferentes. Bueno, entonces hay bastante para seguir investigando. Ahora vayamos a lo que estamos nosotros tratando de ver acá, el consuelo que trae, la esperanza que trae acá, el versículo 5 y 6, cuando dice que uno de estos ancianos le dijo, hay alguien que es digno, ¿quién es? Y se hace 3 descripciones acá de Jesús. El león de la tribu de Judá, la otra es la raíz de David, y luego dice el cordero. Entre el versículo 5 y 6 hay 3 títulos para Jesús. León. Acuérdense que esto es un cumplimiento de Génesis capítulo 49, versículo 8 al 11, donde se habla de Judá y se lo llama león. Y en realidad Jesucristo viene de este linaje. Y la expresión león de la tribu de Judá habla de su realeza, habla de su carácter divino, pero también se le llama raíz de David. Esta expresión de raíz de David está tomada de Isaías 11. En Isaías 11, Jesús es presentado como el renuevo, el tallo, el brote de la raíz de David, pero también como la raíz misma. A ver si me hago entender. Mejor vamos a leer. Vamos a leer Isaías 11, versículo 1 y versículo 10. Vamos a ver. Que alguien nos ayude con esa lectura, por favor. Aquí es Cristo presentado como la raíz de David. Y no solamente como el brote, sino también como la raíz. Porque está hablando aquí estos versículos de la divinidad y de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere ayudarnos con Isaías 11, versículo 1 y versículo 10, por favor? Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retorneará entre las raíces. El 1 y el 10. Y el 10 dice así. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, por perdón debe ser, ¿no? De los pueblos, será buscada por los... ¿Pendón mismo es? Sí. Pendón de los pueblos será buscada por las gentes y sus habitantes, y su habitación será gloriosa. Muchas gracias. Entonces, este capítulo... Pendón, Marito.
¿Perdón? Pendón. ¿Qué significa pendón? ¿Qué quiere Ya. decir? Verá, le voy a leer en el capítulo, en la nueva traducción viviente, ¿sí? Porque ahí nos va a aclarar un poco más del lenguaje, este lenguaje de Isaías, quizá ahí utilizamos palabras que ya no se usan. Recuerde que usted está leyendo la Reina Valera del 60, ¿no? Y ahí hay expresiones que ya no se usan, palabras que no se usan. Dice acá, por ejemplo, en mi traducción, la nueva traducción viviente dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Recuerden que Cristo es el cumplimiento del Israel que fue rechazado. Cristo salió de Israel. Humanamente, Romanos 9:5 dice, según la carne, Cristo nació de nuestros padres, los judíos. ¿Ya? Ahora, el versículo 10, que usted encontró esa palabra, lo que ya no usamos, pendón, acá traduce así. En ese día, el heredero del trono de David, ¿no? Será estandarte, ese es un pendón, estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Un pendón es un estandarte, ¿sí? Entonces, Cristo presentado en el Apocalipsis, el capítulo 5, está siendo presentado como no solamente el renuevo, el brote, que es la parte humana, que es la parte, sí, la parte humana de Cristo, sino también como la misma raíz, ¿no? Y la raíz obviamente es antes del brote, por lo tanto está simbolizando la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿ya? Esto está hablando aquí, estos textos de Apocalipsis 5, la raíz de David, y el propio Jesucristo dijo, no, yo soy la raíz de David, dijo, en el capítulo 20 me parece que está esa expresión cuando dice que Jesús es la raíz, se aplica a Jesús. A ver si me acompañan a mirar Apocalipsis 21, tiene que ser más bien. A ver, vamos a mirar, buscar ese versículo. Cuando dice, yo soy Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está, raíz y linaje, originador de la vida y descendiente también. Está presentado en sus dos fases, como divino, humano. Qué hermoso es saber que solo aquel que participó de la naturaleza humana y que es Dios al mismo tiempo, es que fue digno de abrir el sello, ¿no es cierto?, de desatar los sellos y mirar el libro. Eso es la idea que nos quiere transmitir aquí Juan en estos versículos. Y luego dice que cuando él se dio vuelta, ¿verdad?, miró en pie un cordero como inmolado. Aquí está Cristo, el Cristo crucificado, como un corderito, ¿sí? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis 22:7 se hace una pregunta. ¿Dónde está el Cordero? Y en Juan 1:29 se contesta esa pregunta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el Antiguo Testamento podríamos resumirla en esa pregunta de Génesis 22:7. ¿Dónde está el Cordero? Y la respuesta en el Nuevo Testamento, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, mis hermanos, la dignidad de Cristo, como vemos aquí, porque él es rey, como este león, ¿no es cierto? Es de la raíz y también es del brote de David, según Isaías 11, y es del Cordero inmolado. Y este Cordero, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos en el Antiguo Testamento, usted sabe muy bien que representan ¿qué? ¿Qué representa un cuerno? Un poder, ¿cierto? Significa poder. Y 7 ojos significan sabiduría, discernimiento. Entonces, el Cordero inmolado está presentado aquí como aquel que siendo humano era Dios. ¡Qué fantástico! Recuerden que Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos presentan la divinidad y la humanidad de Cristo al mismo tiempo. Si me permiten, podemos mirar acá estos dos pasajes, ¿no? Filipenses
capítulo 2. Qué importante es ver que dice el versículo 6, que dice que Cristo es igual a Dios, y el versículo 7 dice que se hizo semejante a los hombres. Nunca debemos olvidar este detalle. Cristo es igual a Dios y semejante a los hombres. Esa es la diferencia entre todos los seres del universo, porque solo Dios fue plenamente y enteramente Dios y al mismo tiempo plena y enteramente hombre. Es el único ser de todo el universo el que se puede decir que es divino humano. Ninguno de nosotros somos divinos humanos, ¿verdad? Y todos los demás seres son seres creados. Pero cuando Cristo se encarnó, y porque en la encarnación de Cristo está la esperanza de la iglesia, nosotros podemos estar seguros de que gracias al sacrificio de Cristo, como el cordero que fue, valga la redundancia, fue sacrificado para el perdón de los pecados, es que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos la esperanza de salvación, de redención. Esto es lo hermoso que presenta acá. Y esto le hace digno a Cristo, ¿no es cierto?, de abrir el libro de quitando sus 7 sellos, ¿no? ¿Qué más? Déjeme mirar la hora. Mire cómo se nos va el tiempo. Estamos recién en el versículo 6. Vamos entonces a los versículos 7 y 8. ¿Ya? Marito, antes de pasar, ¿y esos que dice son los 7 espíritus enviados a toda la tierra? ¿Se refiere al Espíritu Santo o por qué 7 espíritus? ¿Quiénes son esos espíritus enviados a la tierra? Ah, ya. Perfecto, del versículo 6 mismo, ¿no? Ya. Sí, por favor. Hablando de los 7 ojos, habla de que, recuerde que en el capítulo 4 mismo está eso, ¿no es cierto? La idea de los 7 candelabros que son, a ver, veamos, mejor leamos, déjenme mirar el capítulo 4. Versículo 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, si tú unes este versículo con el 5:5, está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Las 7 lámparas son los 7 espíritus. Y acá dice que esos ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está haciendo referencia a la plenitud de Cristo a través de su Santo Espíritu, que es su representante en la tierra, que está pendiente de todo lo que pasa en la creación, ¿ya? De todo lo que pasa en el universo. Cristo, mediante la plenitud del Espíritu, recuerden, hermanos, que cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo limitado por su naturaleza humana, su naturaleza física. No podía Cristo estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero después que Cristo ascendió, porque ascendió con su cuerpo y lo conservará por la eternidad, con las huellas en sus manos, ¿no es cierto?, de la redención, y su costado herido, todo lo demás, ¿verdad? Esas cicatrices conservará por la eternidad. Pero mientras estaba en la tierra estaba limitado. Si estaba en una ciudad no podía estar en otra. Mas cuando él se va en cuerpo, ¿verdad?, resucita en un cuerpo glorificado, ahora puede estar presente a través de su Santo Espíritu. Entonces esto es lo que está diciendo estos versículos, que este personaje que es Jesús, que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, que es el cordero inmolado, tiene todo el poder y toda la sabiduría, tal como dice Mateo 28, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Asimismo acá añade ese mismo detalle, que tiene toda la autoridad y toda la sabiduría y discernimiento a través de su Santo Espíritu para estar pendiente de todo lo que pasa en la tierra. Creo que esa puede servir como explicación de esa frase, ¿no? La presencia del Espíritu Santo como representante de Cristo aquí en la tierra, ya que Cristo sigue con un cuerpo humano en el santuario. Bueno, veamos versículos 7 y 8. No sé si eso ayuda a la pregunta de nuestra hermanita. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, adelantémonos al versículo 7 y 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de
de oro, perdón, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En estos pasajes encontramos un detalle más que no se había mencionado en el capítulo 4, y es que cuando se toma el libro Cristo, porque es digno, ¿no es cierto? Como vamos a ver más adelante en el siguiente canto, que Él murió para redimirnos y por eso es digno de abrir los 7 sellos. Recuerde que está diciendo que cuando toma el libro, tanto los seres vivientes o los querubines, los 24 ancianos, que pueden ser representantes de otros mundos o humanos redimidos, ¿no es cierto? Depende cómo usted lo hayan estudiado, ¿no? Ellos se postran delante del Cordero de Cristo. Y aquí viene una alabanza, porque aquí vemos música y arpas, las copas, que la palabra ahí es tazones, en realidad es tazones anchos y poco profundos, significa la palabra que se traduce allí como copas, ¿no? Como copas. Estaban, dice, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí quisiera comentar lo siguiente, que en Apocalipsis siempre se presenta las oraciones acompañadas con el incienso. Y aquí nos compete a nosotros. Nuestras oraciones, nuestras súplicas, cuando suben al cielo, si no tuvieran el incienso que representa la justicia, la perfecta justicia, la vida pura del Señor Jesucristo, sus santos méritos son el incienso, lo único que da valor a nuestras oraciones. Por ejemplo, acá dice que estas copas llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Comparemos los siguientes pasajes. Vamos a leer el Salmo 141 y el versículo 2, refiriéndose a las oraciones. 141, 2, que alguien nos dé lectura, por favor. Suba mi oración ante ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Muchas gracias. Como incienso, como la ofrenda de la tarde. Qué interesante. Esto nos conecta con el ritual del santuario. Cada vez que el sacerdote ponía en la mañana y la tarde el incienso en el lugar santo, Israel era la señal para entrar en comunión con Dios. Y sus oraciones, ¿no?, eran acompañadas, por así decirlo, con el incienso. Ustedes se acuerdan que el incienso era una fórmula especial, prohibido que en cualquier hogar hebreo se tomara esa misma fórmula para hacer ese incienso, ¿verdad? Nadie estaba prohibido que alguno haga en su propia casa esa fórmula y ponga el incienso, porque eso representaba la justicia de Cristo. Y Israel en esas horas hacía su oración y su súplica, su ruego subía juntamente con el incienso. Por eso es que en el capítulo 8 de Apocalipsis se dice que se añade el incienso a las oraciones. Leamos este detalle en el capítulo 8 y vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cuidado, hermanos, con creer que nuestra oración o nuestra justicia es suficiente para que Dios nos escuche. A veces los hermanos decimos: Señor, no soy digno. Ni siquiera hace falta que eso le diga al Señor, hermano, hermana. No hace falta, ni espere sentirse digno. No somos dignos. Es la justicia perfecta del Señor Jesús, la única que, haciendo unida por la fe a nuestras súplicas, pueden llegar al Padre. Así que aquí vemos oraciones que están en la presencia de Dios porque están unidas al incienso de la justicia de Cristo. Eso es lo hermoso de este capítulo, ¿no? Una de las cosas bonitas que aparece en el capítulo 5 en cuanto a las oraciones y a la adoración que hacen aquí. Y el cántico... Una preguntita. Para conseguir que nuestras oraciones suban con el incienso, que es la justicia de Dios y toda esa benevolencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tendría que ser todos nuestros actos que se ha venido haciendo o el estudio o qué para poder lograr eso? Perfecto. Solo por fe tenemos que pedir
que la misericordia, que los méritos de Cristo tengan la bondad de cubrir nuestras súplicas. No tenemos nada en especial que hacer o merecer. No somos merecedores. No tenemos mérito. Por eso en nuestra oración que decimos, no tenemos mérito para presentarte, Señor. Pero lo hacemos en los méritos santos de Jesús. Jesús nos imputa y nos imparte su propia justicia. Y entonces, cubiertos en la justicia de Cristo, en su obediencia, podemos presentar nuestra súplica al Señor. Recuerden que el libro de Romanos, me parece que es capítulo 8, versículo, creo que es el 26 y 27, que dice que a veces oramos, no sabemos si pedimos bien o pedimos mal, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede con gemidos indecibles, ¿no? Yo creo que solo hay que reclamar por fe que nuestra oración sea escuchada en los méritos santos de Jesús. Creo que es la única manera, ¿sí? No sé si responde eso la pregunta de mi hermano querido. Perfecto. Bueno, verán que ya vimos en las 8 y no me dejan avanzar. Nos queda 3 minutos. Bueno, yo quería leer 9 y 10, ¿no es cierto? Nos falta ahora 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quién están cantando? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí está. ¿En qué radica la dignidad? Porque tanto del Padre se dijo que eres digno de recibir. En el 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste. Al Padre en el capítulo 4 dice, tú eres digno porque eres el creador. En el capítulo 5 dice, tú eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos porque tú nos redimiste. Qué bonito, ¿no? Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre les has redimido. En el original griego dice, les has redimido. No dice, nos has redimido. ¿Ya? Para Dios y de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y les has hecho, no dice nos has hecho, les has hecho para nuestro Dios, rey, sacerdote y reinarán sobre la tierra. Bueno, si usted consulta el original, no dice que, digamos, la Reina Valera, tal como leemos, dice los 24 ancianos, nosotros fuimos redimidos por ti, a nosotros nos hiciste rey y sacerdotes. Pero aquí está hablando en tercera persona. Sin embargo, cuando estudiamos la manera de escribir de los salmos, por ejemplo, se expresa en tercera persona, pero eso no necesariamente le excluye a quien está hablando, ¿sí? Es una manera de escribir, ¿sí? Pero algunos piensan que entonces que al decir que les has hecho, les redimiste, no son los 24 ancianos y por lo tanto no son seres humanos redimidos. Bueno, pero ya les digo que no necesariamente porque esté en tercera persona significa que ellos no están incluidos. Recuerden que rey y sacerdotes es una expresión también de que en Éxodo 19, 5 y 6 encontramos que la intención de Dios, el plan original de Dios era de Israel constituirles una raza de sacerdotes. Y el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2:9 dice, somos real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, tenía una misión Israel en el antiguo pacto. Y aquí en el nuevo pacto se continúa con ese plan a través de nosotros, a través de la iglesia, a través del vencedor, a través de aquel que un día será vestido de vestiduras blancas, aquel que un día recibirá su estéfanos, la corona de victoria, de vencedor. ¿Sí? Bueno, creo que avanzamos con los últimos versículos. Hermanos, son 8 en punto. Si ustedes me permiten leer los últimos versículos y un pequeño comentario o cortamos ahí, no sé quién nos puede autorizar 5 minutitos más. Avancemos hasta terminar los 2 versículos, mi hermano. Autorizado, hermanito. Gracias. Entonces, del 11 en adelante, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones. Eso nos recuerda a Daniel 7:10, ¿no es cierto? Y si usted se da cuenta, yo le ruego que usted haga nuevamente una lectura del capítulo 4 y 5, y vamos a ir viendo cómo hay alabanzas. Primero está la alabanza solo de los 4 seres vivientes. Después, en el segundo canto, está la alabanza de los 24 ancianos. En el tercer canto está de los seres vivientes más los 24 ancianos.
Ahora en el siguiente canto está los 4 seres vivientes, los ancianos y ahora millares de ángeles. Qué interesante, ¿no? Y de los ancianos, versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado. Ahora mire, el versículo 13 ya incluye a todo el universo prácticamente. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Miren, ahí está otra vez esa expresión para hablar de qué, de la totalidad del universo. Porque estos cantos de alabanza del capítulo 4 y capítulo 5 van siempre aumentando los participantes de esta alabanza. Empezó con los 4 seres vivientes, capítulo 4, versículo 8 y 9, y termina ahora, capítulo 5, versículo 13, con el universo completo. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Estos capítulos son extraordinariamente maravillosos porque son la antesala a la siguiente revelación del libro de Apocalipsis, que es el tema de los sellos. Es una alabanza al Padre, el capítulo 4, alabanza a Cristo como Redentor, y ahora en la parte final de la alabanza, en el quinto canto, tenemos la alabanza al Dios el Padre y a Jesucristo. Y dice que ellos son dignos de alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos queridos, a tomar e imaginar estas escenas celestiales tan impresionantes, tan llenas de alabanza, tan llenas de reverencia, y en medio de todo eso saber que Cristo, porque recuerden que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él está revelado aquí en el libro de Apocalipsis. Y aquí en estos capítulos 4 y 5, que son la adoración de Cristo o la entronización de Cristo, Él va a abrir estos sellos y luego va a mostrar el contenido del libro. Eso iremos viendo en los capítulos siguientes del Apocalipsis. No olvide que el capítulo 4 y el capítulo 5 son solamente la escena introductoria al segundo gran capítulo del Apocalipsis. El primer capítulo era ¿cuál? La historia de las 7 iglesias. Y el segundo gran libro es los 7 sellos. ¿Sí? Y estos 2 capítulos, 4 y 5, son la introducción a este próximo banquete que empezará en el capítulo 6 y terminará en el capítulo 8, que son los 7 sellos. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser partícipes de esta alabanza, porque nosotros sí que hemos sido redimidos y con la sangre de Cristo, como dice la Nueva Traducción Viviente, pagó el precio del rescate. Eso es la idea de redención, pagar el precio del rescate, la vida de Cristo. Hermana, hermano querido, ¿cuánto valemos nosotros? Oh, valemos el costo de la sangre de Cristo. Que esta idea nos acompañe el resto de la semana, mis hermanos, que cuando vengan momentos de tristeza, de que nos sentimos que no tenemos valor, que alguien nos humilló, que alguien nos estafó, que alguien nos hirió, que alguien nos lastimó, hermanos, recuerden que usted y yo hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Y un día estaremos con los demás seres celestiales alabando y adorando al Señor. Pero hoy usted puede participar de esa alabanza, de esa adoración, si usted se pone a pensar que Cristo murió y que derramó su sangre para salvarlo, para redimirlo. Usted ya no pertenece a este mundo. Usted es un hijo, una hija de Dios que ha sido comprado, porque esa es la idea original del griego, ser comprados, pagar un precio, ¿sí? Por redimirle, por salvarle, por rescatarle. Que Dios sea honrado y glorificado en nuestras vidas y que nosotros nos llenemos de gozo, de paz y de bendición de saber que somos hijos e hijas del Señor. Gracias, mis hermanos. Bendiciones para todos. Una feliz noche.